Buenas tardes desde el pabellón universitario de Oviedo, donde estamos a punto de ver partido, un partido apasionante entre el líder indiscutible de la categoría, la Universidad de Oviedo. Buenas, sí, buenas tardes desde aquí, desde el pabellón de la Universidad de Oviedo, donde nos vamos a encontrar aquí a dos equipos, el anfitrión en la universidad contra el Gijón. Vamos a ver qué nos determina el encuentro, donde, bueno, en principio, la universidad parte como favorito en este encuentro, pero el deporte es el deporte y aquí nunca se sabe. Hay que luchar cada victoria. Intentó la primera canasta de la universidad. Balón para Rubén. Sacando por fuera el equipo visitante. Primero no ha entrado ese balón. Sale con Mario. Corriendo como siempre nos tiene acostumbrados. Primera canasta de Universidad. Canasta de Mario. Saca primera falta del equipo de casa. Primera falta de Jorge. Tiro exterior, canasta, suspensión de Cristian. Pone la igualada en el marcador. Moviendo por fuera el equipo de Universidad. Mario, Jorge. Tiro de 2 puntos, nada, no entra, rebote. Buena asistencia ahora. Buena asistencia ahora de Pablo. Defensa individual por parte de los dos equipos. Bueno, para Rubén. Tiro exterior, triple. Primer triple de Adán. Se la juega Mario contra Rubén. Canasta de Mario. Debajo de los tableros. 6-5 en el marcador para el equipo local. Canasta ahora, gran canasta de Marcos, que pone por delante al equipo visitante del Gijón. Como juega interior los hombres pequeños, viendo la superioridad física. Ahí va el contraataque, balón para Rubén y tapón de Mario. Con la acción defensiva del Barça de Universidad. Volviendo el balón por fuera. Rubén penetrando, pero lo anastón de Rubén. Anastón de Rubén. Balón interior, lucha de titanes debajo de los tableros. Ahí ataca corriendo el equipo. Triple de Rubén. Fuera. Ha tocado la parte superior del tablero. Y balón para Universidad. Tocando por fuera. Balón interior. Está jugando. Están metiendo al poste bajo al base. Viendo que hay superioridad física. Aprovechando la estatura y la corpulencia. Que fallo ha tenido ahora Cristian. Ha hecho
doble, no se había dado cuenta de que había votado ya. Gran presión ahí de Rubén sobre Mario. Falta en el bloqueo. Falta el bloqueo, ha chocado contra una muralla Rubén. Falta de Cristian, que él dice que estaba quieto. Que posiblemente sí, pero el árbitro ha dicho que ha sido falta. Marca la jugada el Gijón. Gran defensa. Balón interior. Ahí superioridad sobre Mario, pero Mario bien defendido por Mario. Triple. Falla en este caso. Falla el triple de Universidad. Pero ha luchado el rebote Pablo Osorio. Y ha logrado que el balón corresponda a Universidad. Otra vez balón interior al base. Está jugando mucho con eso por el tema de la corpulencia física. Ahí va el triple, no se la juega en este caso. Hay mucho jaleo en esa esquina, sacan el balón para esta otra, Rubén. Qué bien ahora, qué bien. Qué bien esa penetración, aprovechando el hueco. Marcos luego. Triple de Universidad, que empieza con el festival. Canastón de Jorge Arias. Cristian falla el tiro, rebote para Universidad, a correr Mario. Qué bien ahora ese pase sobre la penetración. Cristian, penetración de Cristian, gran bandeja de Cristian. Y empata 13 en el marcador. Mario, tiro de Mario, 2 puntos de nuevos, 2 nuevos puntos para Mario. Se ve enchufado a Mario, bueno, como siempre, gran jugador. Rebote, a ver quién se lo queda. Pues el Gijón. No ha sido nada. Rebote para la Universidad. Sale Mario de nuevo. Balón interior. Lucha de titanes. Ahí lo vemos. Falta. Sí, se ha sonado desde aquí. Ha sonado desde aquí. Falta de Alex. No, perdón. De Ángel. 2 tiros libres. Falla el primero. Adrián. Y el segundo. Falla también. Un tiro más. Ha entrado un jugador del Gijón antes de tiempo. Esta vez sí. Y hay cambios en los dos equipos. Moviendo por el exterior el equipo de Gijón, un básquet.
Se le escapa el balón ahora, balón para Mario, contraataque de Jorge. Falta cometida por Diego. Dos tiros libres para Jorge Arias. Se prepara un nuevo cambio, se retira Raúl. Entra Pelayo. Convertido este primer lanzamiento. Parte de Jorge. 17-13 en el marcador. (18-13). Marca jugada cabeza el equipo de Home Basket. Bloqueo arriba, moviendo por el exterior. No toca ya el lanzamiento. Sale Pelayo. Balón interior bien interceptado por Diego, pero ha pisado la línea. Bloqueos. Ahí va Rubén. Dentro, primero 2 puntos de Rubén, que acaba de salir del banquillo. 20-13, se empieza a distanciar el equipo local. Cuatro segundos de posesión, hay que lanzar. Lanza, nada. Rebote para la Universidad. Sale Mario, Pelayo. Jorge, Pelayo de nuevo. Que pase atrás. Ese balón entró. Entró. Quería salirse, pero entró. Triple dentro. Dentro de Fer, que triple de Fer. Falla ese tiro debajo del aro. Impensable. Y contraataque. Contraataque de Gijón Basket, rapidísimo. Y ahí va otra. Esta vez sí. Gran fallo en defensa ahora mismo del Gijón, donde ha propiciado ese contraataque de Universidad. Botando Fer. No tiene que pasar, ahora sí. Quiere meter el balón interior. Le roba el balón Mario, el más listo de la clase. Y sale en contraataque. Falta ahora de Fer, que pide disculpas. Se preparan nuevos cambios en otros equipos. Entra Pablo Roza. Y Alex Osorio. No es Alex Osorio, es Alex nada más. Tenemos aquí apuntado. La penetración de Jorge. Falta en el tiro. 2 tiros. Ha pitado la colegiado. Tiros libres para Jorge. Dentro con el primero. Dentro con el segundo. Presión en toda la cancha, como nos tiene habituado su Universidad. Subiendo la balón Fer rápidamente. Triple. Falla. Rebote. Falla.
Y no ha conseguido el lanzamiento. Y final de este primer cuarto, 26-18 a favor de Universidad. Partido que empezó a muy buen ritmo, pero poco a poco Universidad se ha ido distanciando en el marcador. Tenemos como máximo destacado de esta primera parte a Jorge Arias con 9 puntos por parte de Oviedo, mientras que por parte del Gijón está todo muy repartido. Hay varios jugadores con 4, varios con 3, varios con 2. No hay nadie que se haya decantado como un poco el importante del partido. Pablo Osorio también con 6 puntos. Y bueno, al que tenemos inédito. Hay muchas bajas hoy en Universidad. Vemos la falta de varios jugadores por lesión. Nos ha comentado el entrenador. Pero aún así están manteniendo el tipo. Y en el primer cuarto, 8 puntos de diferencia. Balón para el colegiado. Romina Marchiano. Saca Universidad. Ahí va Rubén. Falla. Contraataque rápido de Gijón. Robo de Jorge. Calma en el ataque. Rubén. Balón a Rubén al poste bajo. Triple. Saca el balón fuera y triplazo. Triplazo del Gijón. Y ahora canasto ahora de Cristian. Defensa fuerte ahora de Gijón. Como sea, ya son nuevos los puntos de ventaja de la Universidad. Sí, 29-20 en el marcador. Es un gran robo. Eva Fer, balón interior, se le escapa, no, pita pie de Universidad. Importante esos primeros minutos. Y roba el balón. Canasta de Pablo. Perdón, de Alex. Dos contra uno contra el base. Le roban el balón. Ataca Jorge. Otro robo por parte de Javier. Y falta de Jorge. Y hay cambio. Se retira el mismo Jorge y entra Rubén. Perdón, Raúl Quirós. Queda libre Fer. Balón al poste bajo. Falla ese lanzamiento Cristian. Balón para Rubén. Ahí va Raúl. Balón a la esquina. Penetración de Rubén. Balón para afuera para Pelayo. Triple falla. Rebote para Gijón. Triple ahora de Gijón. Triple.
Importante este triple porque Universidad se había ido de 11 puntos. Gran defensa la de Gijón. Vale, Fer, contraataque. Luego ha pitado falta. Los colegiados. Gorro ahora. Sobre la penetración de Alex. Hay cambios. Se retira Samuel y Cristian. Se la va a robar, no. Va Raúl, triple de Raúl. Falla, rebote para Fer. Ahí va el triple de Gijón, falla, rebote para Rubén. Pero se le escapa de las manos. Quedan 14 segundos de posesión para el Gijón Basket. Saca Fer. Balón para Dan. Penetración de Adán, triple, no, sí, triple de Fer. Se le queda un pelín corto ese triple, ese lanzamiento. Falta ahora en la penetración. Creo que ha sido del número 8. Efectivamente. Falta de Pablo Roza. Y 2 lanzamientos. Desde la línea de tiros libres. Para Adán. Vaya el primer tiro. Dentro con el segundo. Se retira Fer. Y entra Marcos. Y tiempo muerto. Tiempo muerto solicitado por Gijón Basket. 31-24. Se mantiene la diferencia de este primer cuarto en este segundo. 7 puntitos. Y bueno, de momento está el partido muy abierto. Corrigiendo los entrenadores cosas en sus dos equipos para intentar paliar esos errores tanto en defensa como en ataque. Los colegiados que van a los banquillos. Saca de fondo Universidad, 6-18 para el final de este segundo cuarto. Atacando Rubén, balón interior. Falta cometida por Javier. Sobre Alex, 2 tiros libres para este. Dentro con el primero. Dentro el segundo. Vuelve la diferencia de máxima de 9 puntos.
A punto de robar la Universidad. Gran penetración. Y fuera. Ha pisado. Reclama una falta Marcos. Pero la colegiada Romina no la ha visto. Falta ahora en la penetración de Ángel sobre Raúl. Saque de banda. Balón exterior, triple, se le queda corto, rebote de Alex, canastó ahí de Alex en el rebote. Máxima diferencia, 11 puntos. Y gran defensa. Gran defensa de la Universidad. Y otro tiempo muerto. Estamos viendo la clasificación de la categoría y vemos que está la cosa bastante interesante, porque tenemos al ERCAR Escoda Atlética y a la Universidad de Oviedo en buena disposición, porque están los dos ahí bastante ventajados, pero luego por debajo desde el puesto 3 hasta el puesto 10º apenas hay 4 puntos. Sí, porque bueno, hay dos equipos que bueno son los que más marcan la diferencia en la categoría y los demás son todos equipos muy igualados, donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Lo que pasa que en esta tesitura hay que recordar Claro. que son 4 los equipos que se clasifican para la fase. Sí, claro. A ver cómo se resuelve esto, porque bueno, de momento todo el mundo que está viniendo por aquí por Universidad se ha ido con derrota. Saca de banda Universidad. Pablo Parales. Gran presión, gran defensa del Gijón Basket. Acción de Marcos. Balón interior, muy buena. Falla debajo de los tableros. Sí, se la ha comido, pero ha logrado salvarla. La vuelta a cancha Rubén. Y falta de Adrián. Se preparan cambios en la Universidad. Se retira Alex. Y entra Pablo Osorio. Se retira Pablo Roza. Y entra Mario. Completación de Marcos, pero no logró la canasta. Pelayo a lo suyo. Siete segundos. Luchando por el rebote. Al final se ha hecho con ella el Gijón. ¡Qué canasta! El contraataque. Cinco segundos, hay que lanzar, lanza, falla, rebote para Pelayo. Y falta de Rubén, que se apoyó en él.
Ángel, falta de Ángel, número 13. Y lo va a cambiar porque creo que es la tercera. Bien, ha sido ahora, le toca la mano a Rubén. Al interior. Y canasta de Ángel. Que ha dicho, ¿me vas a cambiar? Pues meto la última. Uy, a punto de hacer la falta Ángel. Marca la jugada a cabeza. Que al final protesta Marcos. Que le están haciendo faltas continuamente las penetraciones. Pero no se las están pitando. Saca de fondo. Home basket. Sigue la diferencia de más 11 para la Universidad. 37-28. Perdón, de 9. Falla el lanzamiento, Cristian. Rebote para Jorge. Balón para Mario. Qué bien ese balón interior. Jorge contra Rubén. Se le va a quedar corto. Qué rebote ha cogido Pablo. Y desde el casi cayéndose a la remanguille la ha metido. Rubén, Cristian, balón interior, fuera otra vez. Gran penetración. Falta en ataque, le pitan a Marcos. Le ha metido un manotazo al entrar. Sí, creo que estaba mancado. Pablo. Tiene una especie como de arañazo. No, no parece que estuviera haciéndose. No, el manotazo. Simulación, porque Ha sido un manotazo claro, pero bueno. sí, sí. Al abrir los brazos, Marcos sin querer la ha dado. Eso ha sido una pedrada de Jorge. Recibe el pívot. En de 3, moviendo por fuera ahora el equipo de Home. Tiro de 2, falla. Rebote para Jabón, Rubén 3. Triple de Rubén. Triplazo sobre la bocina, ¿eh? Sí. Si tarda un pelín más no vale. Y se pone a... Iba a decir antes de tirar ese tiro. ¡Qué gorro! Y canasta ahora de Adrián. Ha vuelto a 10 la diferencia. Otro triple, falla en este caso. Corre el contraataque Iván Mario. Que bien defendido ahora por Diego. Tienes que girar un poco más. Mira, mira. Qué valor. ¿Qué ha pitado? Ha pitado. Pie. Que ha tocado el pie a Rubén.
Ahí está, jugada de listos entre Mario y Raúl. Tiro de Cristian, falla. Y final de este segundo periodo con 43-31. Nos vamos a ese descanso merecido. Vamos a repasar un poco cómo van las cosas. Tenemos un par de partidos jugados en la categoría, en donde el grupo Covadonga recibió a domicilio al actualmente líder, aunque tenga 2 partidos más jugados, el Atlética, y perdió por 74-92, favorable al Atlética. También disputaba en Gijón, el Círculo ganó, no, perdió el Círculo Gijón, el Pomarí Círculo Gijón perdió 61-69 frente a Avilés Sur. En partidos que se disputan hoy, aparte de este, está el Archivo Logística contra el Nave de la Magalla, descansaba el Lupa Motors y tenemos aplazado el Castrillón Sanfer para el día 15 de marzo. Con todo esto, pues tenemos como decimos, al Atlética con 2 partidos más jugados, con 31 puntos, la Universidad con 30, y luego, como decíamos, en un grupo muy apretado están todos los demás en 4 puntos, el Castrillón y el Avilés Sur con 24 puntos, y luego el Gijón Basket, el Círculo, el Lupa Motors, el Grupo B, el Archivo, todos con 22 puntos. E incluso el Sanfer con 20, o sea, que está un poco más descolgado es la Magalla, que tiene 17. Pero vamos, está ahí todo súper apretado. Sí, la verdad que está todo un pañuelo en la parte baja. Las partes del playoff, sí, las plazas arriba, están caras. Claro. Están caras Sí, de la narices. Atlética está por encima, pero tiene 2 partidos más que la Universidad. Tiene un punto más, pero la Universidad 2 partidos menos jugados. Claro. No, liga, bueno, muy diferenciada entre los de arriba y los de abajo. Y aquí 12 puntos arriba el equipo local, donde, bueno, pues en este segundo cuarto el Gijón Basket ha mantenido el tipo y ha logrado que la Universidad no se escapase en el marcador. Bueno, Importante vamos el inicio a tomarnos de este un pequeño cuarto. respiro y en un par de minutos estamos con vosotros.
pusiste en espera. No sé por aquí en espera ahora. Pues te paraste de grabar o algo. Empieza tercer cuarto. Balón en posesión del Gijón Basket. Balón para Rubén. Intenta meter balón interior. Qué bien ese balón movido ahora por Gijón Basket. Canasta de Cristian. Rubén. Defiende por Cristian. Falla la penetración Rubén. Posible falta, pero no pitada por los colegiados. Ha pisado la línea lateral. No se ha dado cuenta. Bueno, para Rubén. Jorge. Raúl. Triple de Raúl falla. Rebote para Rubén. Bien movido ahora. Balón para Rubén. Canasta de Rubén. Marca la jugada el Gijón. A punto de robar Cristian. 2 puntos para Cristian, que tiene un gran tiro de 4 o 5 metros. A punto de hacer pasos Mario. Movido por el exterior. Raúl, Jorge, Mario. Rubén. No toca el aro. El lanzamiento de Pablo. Pero en el rebote ha tocado Roberto y se le ha escapado. 3 segundos quedan. Hay que tirar rápido. Varios bloqueos. Gancho de Raúl. Contraataque. Nada para de Rubén. Marca la jugada libre. Bueno, por el exterior. Bloqueos interiores. Qué bien esa penetración, pero le ha robado el balón Jorge. Contraataque. Qué bien Rubén ahora. El veterano jugador del equipo gijonés. Y ahora en este caso Cristian ha fallado el lanzamiento. Balón interior. 2 por 1 en la defensa. Mario, triple de Mario. Dentro el triplazo de Mario. Triple clave para marcharse a 13 puntos. Por ahí no se puede pasar. Ahí va Rubén. Triple de Rubén. Falla. Rebote. Falta en el rebote de Roberto. Quitado por la colegiado Romina. Que lo estaba viendo desde aquí, desde arriba, desde la pintura. Y lo ha visto. El empujón. Intenta meter el balón interior a Raúl Quirós. Se la va a jugar. Qué bien ese movimiento. Falta. Otra falta de Roberto. Es la segunda. 2 faltas consecutivas de Roberto. Y empieza a marcharse en el marcador Universidad.
Llega a la máxima diferencia de 15 puntos, 50-35. A punto de hacer campo atrás, pero se ha lesionado, ha pisado mal Rubén. Y ahí se interesan sus compañeros y contrarios. Parece que ha sido un esguince. Se echa mano al tobillo. Esperamos que sea poca cosa, pero bueno, aparentemente no puede. En su lugar, Adrián. Y se reanuda el encuentro, atacando al Gijón. Gran penetración de Adán. Penetración ahora de Universidad, falla Pablo. Y otra penetración de Adán. Llevando el balón en bandeja hacia el aro de la Uni. Y bueno, ha recortado el encuentro a 11 puntos. Pablo le roba otra vez el balón. Y se le escapa el balón a Cristian. A falta de un segundo. Hay que lanzar casi sobre la bocina. Y ha sacado falta. Ha sacado falta. Sí, ha sacado falta en el tiro de Raúl. Cristian la ha golpeado en el lanzamiento. Y 2 tiros libres. Ha sacado oro en esa jugada Raúl. Quedamos solamente un segundo. Convierte los 2 tiros libres. Rubén con el balón. Marca libre. Bloqueos interiores. Sale afuera a recibir. Y Adán falla el lanzamiento, pero te para Jorge. A punto de Robert Marcos. ¡Qué balón! ¡Qué bien! Está moviendo a la Universidad y consecuencia de canastón ahora de Mario. Falta ahora de Mario. La penetración ahí de Marcos. Ahí vemos como en el banquillo de Universidad está Rubén cojeando sin apoyar el pie, con hielo. Y otro con el hielo en la cara, del golpe anterior. Sí, es verdad, y el otro con hielo en la cara, en la nariz. Que venía en el descanso a decirle a los familiares que estaba bien. Que había sido un golpe. Buena Rubén, falla, le queda corto. Pide falta, pero no se la han pitado. Ahí va Jorge, 2 puntos para Jorge en el contragolpe. Segundos, hay que ver el aro. Gran penetración de Marcos. Canasta, super canasta de Marcos. Marcos Lago.
Gran jugador. Hemos conseguido esa canasta de 2 puntos y un tiro adicional. Dentro. La canasta, el tiro libre adicional de Marcos. Ahí va la pelota de canasta de Cristian. Que bien lo ha hecho ahora Cristian. Aprovechando el espacio que le han dejado sus compañeros en la parte derecha. Y Marcos a lo suyo. Que bien lo ha hecho. Balón interior para Cristian. Que bien ahora el pase a Jorge. Gorro. Pasos. Dobles. Pasos. Ha pitado. Ha pitado pasos. Saca de banda de Gijón Basket. Mano para Rubén, marca cabeza. Bloqueo arriba. Le roba el balón, no. Cristian, Marco. Qué bien Marco. Intentaba ese balón interior, pero le han robado el balón Raúl. Y falta de Marco. Falta de Marco. En la interpretación. Y hay cambios. Retira Jorge y Pablo Roza. Y entra Alex y Pelayo. ¡Qué bien! Canasta, primera canasta nada más entrar de Alex. Aprovechando el bloqueo. Subiendo el balón Cristian, que se le hace de noche. Ha pivotado ahí con todos los pies, vamos. ¡Qué bien Marco! No le pitan falta. Canastón ahora de Mario en la contra. Y llegamos a los 20 puntos de diferencia. Buena defensa de Mario. Tiempo muerto solicitado por el Gijón Basket. Se prepara también con cambios para intentar cortar esta posible sangría. Y lo que hablábamos, el banquillo de Universidad, que hoy ha venido solamente con 9 jugadores, pues ahora tiene otros 2 lesionados, con lo cual solamente 7 disponibles para el entrenador de Universidad. Bueno, esperemos que se recuperen pronto. El entrenador de Gijón Basket dando ánimos a sus compañeros y a sus jugadores para que den la cara en esto que queda de encuentro. Y saca de fondo Gijón Basket. Cuatro segundos, hay que mirar el aro. No les ha dado tiempo a hacer el lanzamiento. Para que veas la cosa de la igualdad que hablábamos de la Magalla que estaba ocupando la última posición y que tal, pues está ganando a domicilio al Archivo.
De Raúl. Roba el balón. Fijón Básquet. Manda cabeza a Marcos. Bloqueo arriba. Le roba el balón el listo de Alex. Raúl. Mario. Raúl, triple. Falta en el rebote de Alex. ...30 segundos para finalizar este tercer tiempo. ¡Qué buena jugada! Dos segundos, hay que tirar. Pues lo que decíamos no es que tal, es que estaban mirándolo mal, o sea, ya terminó el partido, o sea, el Amagaya que iba último se ha impuesto a domicilio aquí en Oviedo al Archivo. O sea, el Archivo que ocupaba la 9ª posición con 22 puntos. O sea que ahora, claro, ahora en Navidad vamos. A ver, partidos jugados, 14. O sea, tienes que además tiene, con respecto a algunos equipos, tienes a 3 partidos menos jugados. O sea que esto se va a poner bueno. Mira, Gijón Básquet, Castrillón y Universidad tienen 2 partidos menos jugados. Bueno, entiendo que este de hoy es uno de ellos.
Un Pelayo que hoy se lo está tomando con cierta tranquilidad, que lleva tan solo 2 puntos. Poco te hacen jugar con toda la presión necesaria como para tener que jugarse esos triples que los tiene habituados y esas penetraciones. Y hoy están asumiendo galones, gente suplente que otras veces juega menos minutos. Jorge, buen tiro de Jorge, falla, rebote para el mismo, balón para Cristian, canasta de Cristian, que hoy es uno de los jugadores que está subiendo los galones que decíamos. Balón para Fer. Triple con nieve, como digo yo, casi pega en el techo del pabellón. Vales, falta la apretación de Alex, falta de Javier Bordiú. Cambios en el Jones, en el Triángel. Y entra de nuevo en cancha Cristian. Dentro el primer tiro de Alex, 20 puntos de diferencia ya, otra vez el marcador, 21. Marca la jugada Fer, Cuernos. Buen tiro, ahora falla Javier. Alex. Pablo. Una bomba Navarro. Hombre. Triple de Vázquez. Falla. Rebote para Cristian. Falla Jorge, rebote, y ahora sí, canasta y falta. Y como jugador que fuiste, ¿qué te parece lo del récord de LeBron? Pues bueno, una salvajada, la verdad. Por encima de los 27 puntos de media por partido. Bueno, tremendo, pero tremendo. Es un animal. Pero bueno, son equipos que tienen una estrella como LeBron, pues bueno, yo podría jugar con LeBron, se las doy a él y ya está. Es como en el fútbol jugar con Messi, se la das a Messi y él crea espacios, crea todo. No, pero es una bestia. Muy bueno. Es brutal, ¿sabes? Muy, muy bueno. 27 puntos de media. O sea, físicamente es un portento y bueno, pues técnicamente también lo es. 44.000 puntos, o sea, casi nada. No, y en la época que estamos, vamos. Que bueno. Son jugadores muy físicos, donde marca mucho la diferencia y bueno. Falla el tiro el Gijón. Pablo. Pelayo. No, hoy no es el día de Pelayo. No, bueno. Qué bien ese pase de Ale. Perdón, de Fer.
Le ha dado además le ha mancado, ha puesto la mano floja y le ha mancado en un dedo, típica lesión de baloncesto, que te pega el balón en mala posición y te retuerce un dedo. Muy doloroso, lo digo por experiencia. ¡Qué canastón de Pelayo! Lo has enfadado, Miguel. Se ha metido un canastón a Germán Guillé y encima ha sacado falta. Falta de 5:30 para el final, 73-48. Gijón Basket ha logrado aguantar 2 cuartos por debajo de los 10 puntos. Pero luego en el tercer cuarto se ha venido abajo. Se preparan cambios en la Universidad. Va Jorge, falla Jorge, pero le han hecho falta. Y bueno, se retira Alex, entra Mario y Raúl iba a entrar, pero es por el tirador, por Jorge. Con lo cual, si mete canasta, será cambiado. Y en Gijón Basket se retira Diego y entra el señor Rubén, el veterano Rubén. Como le llamaba su entrenador antes, es el juvenil, ¿eh? Fue compañero mío en alguno de los equipos donde yo jugué. Buen crío. Lo llamo crío porque yo soy mayor que él. Qué buena, Cristian. Y la metió para adentro. Pues defensa fuerte del Gijón Basket. Ahí va Jorge. Triple de Jorge, que antes de irse al banquillo quiere meter sus puntitos. Se enfadó por lo que dije yo antes. Sí. Ahí va Pelayo. Y contraataque de Mario. A Raúl no lo va a dejar salir hoy. Falta sobre Fer. Ahora sí. Se retira Jorge. Y entra Raúl. Balón interior. 4, hay que tirar. 3. Triple, no entra, rebote. Se arroba Raúl. Qué listo ha sido ahí. Rebote para Cristian. Rubén. Cristian, qué bien. Esa jugada entre los dos. No pudo meter canasta. No pudo terminar esa buena combinación. Sí, la verdad que ha sido muy buena combinación. Muy bien por el área, por la botella delante. Le va Pelayo. ...80-52... Falta de 2:37... Va a Fer...
pisado de nuevo por línea de lateral. Adán. Bueno, 3 minutinos para finalizar el partido. Sí. Obviamente ya hace un buen trecho que ya está decidido. Sí, la verdad que desde el segundo cuarto. Pero con la mala noticia de que seguimos viendo allí al pobre hombre con el tobillo maltrecho. Sí, no podía apoyar. Triple de Pelayo, falla, rebote para Rubén. Bloqueo. Qué buen tiro tiene Cristian. Está en entró. Que pase a una mano de Raúl. Triple de Mario, falla, rebote para el pequeño de todos. Javier, que ha cogido ese rebote. Triple, falla Fer el triple. Era buen lanzamiento, pero no ha logrado meter. Y vamos a entrar en el último minuto. Qué bien ese reverso. Rebote para el Gijón. De Samuel. Saca Rubén. Ya, pues listo. Un partido más. Continúa el calendario inmaculado de la universidad, contando los partidos por victorias. Triple de Quirós, falla. Contraataque rápido ahora de Gijón, canasta de... Gran pase de Fer. Y canasta de Samuel. Últimos 30 segundos. 80-54. Buen defensa ahora de Cristian sobre Adrián. Lucha poderosa debajo de los aros. Marca libre, 10 segundos. 5. Hay que tirar. Le roba el balón Pelayo. Y falla ese tiro Pelayo que se frenó porque no daba tiempo llegar. Vamos. Y final del partido, 80-54 es el resultado. Como decíamos, inapelable y intratable esta universidad. Sí, la verdad que no hay color. Hay equipos que le aguantan 1 o 2 cuartos, pero luego pone la quinta marcha y se va del marcador. Vemos a Rubén ahí como cojea. Hola. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos hablar con alguno de los protagonistas. Mister, hablamos. Como te digo, que venga Quiroz, a ver si quiere decir algo el Capi, que nunca le pillaste, ¿no? Ya. Capi. Toca hablar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Rubén.
buenas. Estamos aquí con el Capi. ¿Cumpliste? Sí, sí. Muy buenas, estamos aquí con el Capi de Universidad. Vamos a acercarnos un poco hacia la cámara. Que bueno, hemos otro partido más que habéis solventado bien, os ha aguantado el primer cuarto, segundo cuarto, y a partir de ahí pues es la marcha, una marcha más y os habéis ido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, un partido más en el que, bueno, como bien dices, nos compiten al principio, pero bueno, al final intentamos siempre subir líneas de pase, presionar un poco más, apretar un poco más el balón y al final llega un punto ya en el que intentamos meter más y bueno, el resultado de momento nos va acompañando en todos los partidos que llevamos. La verdad que bueno, todos los partidos que estamos retransmitiendo habéis solventado con victoria. Además hoy habéis venido con bastantes bajas, e incluso hoy otras dos bajas, bueno, por lo menos la de Rubén que vemos cómo se marcha cojeando con un esguince, pero incluso así no os mete mano nadie, ¿no? Bueno, esperemos que se mantenga así, pero bueno, es difícil, como dices, ¿no? Además un partido como el de hoy, como bien comentas, que veníamos un poco mermados. Resulta que otro compañero tenía fiebre, se encontraba mal, ahora con lo de Rubén, bueno, al final intentamos cualquier compañero dar un paso adelante de quien sea y oye, solventarlo como podemos y de momento que nos acompañen los resultados. Bueno, pues muchas gracias, Capi, Nada, a ducharte y a descansar. A vosotros y gracias por estar aquí todos los días. A vosotros, gracias. Bueno, vamos a hablar con el entrenador del Gijón Basket. ¿Qué tal, señor? Buenas, un poco disgustado, ¿no? Bueno, entraba dentro. Espera, vamos a acercarnos un poco más. Sí, bueno, entraba dentro un poquitín dentro de los planes. Sí, la habéis aguantado el primer y segundo cuarto, que bueno... Hemos aguantado ahí unos 20 minutos. Luego nos han empezado a correr, nos han hecho un poco de daño ahí en el tercer cuarto y luego bueno, pues ha sido un poco ahí ir remando un poco para que no se fuese mucha diferencia, pero ha sido difícil. Tiene un equipo, vamos, muy compensado en todas las posiciones y corren todos y juegan todos vamos, de memoria y sin mucho problema. Hemos estado ahí bastante mal en el rebote defensivo, hemos concedido segundas oportunidades y a un equipo de estos le das una segunda oportunidad y vamos, te penaliza seguro. Sí, la verdad que es un equipo, vamos, nosotros que llevamos transmitiendo varios partidos, todos los equipos que pasan por aquí lo pasan, bueno, aguantan el primer, segundo, cuarto, pero en el momento que suben una marcha más son gente muy física, muy grande además, que te puede coger rebotes hasta el base. Exacto, es que el base es muy grande, te puede jugar a nuestro base abajo y es muy difícil de parar, muy difícil. Es un equipo muy grande y eso, sobre todo muy físico todo, entonces, bueno, aguantas hasta que llega la gasolina, cuando se acaba la gasolina, pues hay que ir remando demasiado. Sí, además, bueno, eso ya contabais un poquitín con ello porque es un equipo que es muy potente y eso, pero bueno, hicisteis vuestro partido. Sí, y la verdad que bueno, nosotros estamos un poco en una fase de recuperación. Creo que el partido de hoy nos venía bastante bien jugar contra un equipo que juega al baloncesto, que no se encierra, que no te encierra, se encierran 5 tíos en la zona y es muy difícil de jugar y necesitamos eso, darle un poco de alegría. Sí, porque la verdad que es un equipo que juega más o menos como vosotros, ¿no? Cogéis rebote, contraataque, jugáis estático, bueno, tenéis buen movimiento estático. Yo llevo aquí desde enero, pero bueno, es el baloncesto que a mí me gusta correr, energía y darle salida. Yo creo que Gijón Basket tiene jugadores para poder jugar ese tipo de baloncesto, pero claro, hay otros 11 tíos que también juegan y cada uno propone su estrategia tan loable como correr o encerrarse. Contra Universidad es fácil. A mí me gusta jugar, siempre digo que son partidos que como jugador y como entrenador me gusta porque disfrutas jugando al baloncesto, dan espacios, juegan, te machacan por supuesto porque son muy físicos, pero te hacen jugar, te hacen jugar. Pues muchas gracias por atendernos y esperemos que el próximo partido se resuelva con victoria. Vamos un poco ya hacia arriba poco a poco. Sí, poco a poco. Pues muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, aquí dejamos la transmisión con las entrevistas de ambas partes, donde bueno, los dos equipos cada uno ha jugado su partido y bueno, como decía el entrenador vamos a preguntar a ver cómo está Adrián, que Rubén. Sí, nos comenta aquí el entrenador de la universidad que tiene un esguince un poco fuerte, que bueno, es todavía pronto para... Pero bueno,
hielo antiinflamatorios, hielos antiinflamatorios y descanso, ¿no? Y bueno, que mañana irán al médico y el médico determinará la lesión, el alcance de la lesión. Bueno, pues nada, dejamos aquí la retransmisión y hasta el siguiente partido.